Buenas tardes, este es otro video de nuestro canal, este canal que está comenzando. Eh, para los que nos sigan, dijimos que íbamos a, independientemente de dar temas que puedan ser interesantes, íbamos también paralelamente tratando de dar síntesis de las diferentes clases del curso. Pero no tenemos ninguna intención de volcar la totalidad de las mismas, simplemente un breve resumen de cada una de ellas. Esta sería entonces la segunda clase. El resumen de la primera clase constó de 3 videos, llamaba clase 1, introducción y conceptos. Por ende, para aquellos colegas que ya estén trabajando, quizás sea media aburrida, disculpen. Para aquellos que estén estudiando la materia o estén por rendir la materia, o aquellos técnicos que quieran profundizar algunos conceptos, o aquellos colegas que haga algún tiempo que ya dejaron la universidad y quieran ver algunos conceptos o enfoques de los reglamentos nuevos, sí puede ser de interés. Entonces, eso más que nada para que no se defraude quien tiene mucha experiencia, está todo el día trabajando y diga, bueno, pero esto yo ya lo conozco, ¿sí? Entonces, al público que apunta y que creo que puede ser de interés sería el que mencioné. Seguimos. El hormigón armado es un material compuesto en donde sus elementos componentes conservan cada uno de ellos sus propiedades y realizan cada uno su aporte estructural. El hormigón, por su parte, aporta resistencia a la compresión, masa y durabilidad, mientras que el acero le da lo que carece el hormigón, aporta resistencia a la tracción y si lo hemos ubicado en forma adecuada en posición y cantidad, le va a aportar también ductilidad. El hormigón, como creo que todos sabemos, es una roca artificial que se obtiene de la mezcla en proporciones que hemos previamente determinado de un ligante, que es el cemento, agregados y agua. Eventualmente, cada vez más frecuentemente se añaden aditivos que tienden a mejorar las características de la mezcla, ya sea en estado fresco, para su colocación y transporte, o bien en estado endurecido, mejorando puede ser la durabilidad, o bien la resistencia, o varias de esas condiciones. El cemento y el agua constituyen la pasta, que es la que llena los vacíos de los agregados grueso y fino, y genera el efecto ligante entre los mismos, y le confieren esas características particulares de piedra artificial que tiene sus particularidades, que justamente tiene sus particularidades porque esa pasta, ya veremos, queda agua libre dentro de la misma cuando ha terminado el proceso de fraguado y genera una serie de fenómenos como los que se ven en la clase de reología, que tienen que ver justamente con el hormigón, a diferencia de una roca, contracción de fragüe, el fenómeno de fluencia lenta, etc. Una estructura simple de hormigón armado estará compuesta por una gran cantidad de elementos, como vemos, vigas, columnas, tensores, elementos lineales, elementos bidimensionales tales como tabiques, losas, vigas de gran altura, y elementos tridimensionales como las fundaciones, formando en general, si son hormigón in situ, la estructura se ejecuta en el lugar, un conjunto de altamente hiperestático, o sea, de gran monoliticidad, es decir, tienen esa característica, salvo que hayamos diseñado con mucha deficiencia las uniones, tienen esas características que son favorables. Si bien para su estudio distinguiremos un elemento tipo viga, tipo columna, losa, etc. ¿Y por qué lo hacemos así y discriminamos de esa manera o tensor? Porque para incorporar los primeros conceptos sobre cómo trabajan esos elementos y luego ver algún ensayo hasta rotura de algún elemento de esos, y a partir de ahí la idea sería establecer las ecuaciones de diseño para esa solicitación de ese elemento, resulta más didáctico y más simple. En realidad, las estructuras de hormigón in situ
son monolíticas y funcionan en conjunto. Acá lo podemos ver, por ejemplo, la preparación previa al hormigonado de la zona de nudo. No es posible establecer una única ley para fundamentar el comportamiento del hormigón frente a las distintas solicitaciones a las cuales va a estar sometido en una estructura. La resistencia del mismo va a depender de la forma del elemento, de la naturaleza de las fuerzas o solicitaciones, sean estas estáticas, dinámicas, o bien en superficie localizadas o distribuidas, y también del tiempo de la acción de las cargas, es decir, de lo que llamamos historia de las cargas sobre la estructura. Acá vemos, por ejemplo, un caso particular que me tocó trabajar sobre el vertedero de una presa hidroeléctrica. Teníamos que montar las compuertas radiales de la presa justamente. Eran segmentos del orden de las 35 toneladas cada uno, que se montaban hacia aguas abajo desde el vertedero, no teníamos otra posición de donde hacerlo. Y se montó con una grúa de 120 toneladas de capacidad, y este puente que me tocó diseñar de hormigón armado, puente viga muy simple conceptualmente, con una viga de arrastramiento en el centro. Ya veremos cómo son los puentes vigas y cómo se diseñan en cátedra en hormigón 2, no en hormigón 1, y en los videos en un tiempito más. Dentro de sus particularidades tenía la situación que ustedes ven. Cuando la grúa se posiciona para colocar los segmentos de las ataguías aguas abajo, sobre el vertedero, sobre las compuertas del vertedero, se apoya en las 4 patas hidráulicas que ven, marqué 2 de ellas con las flechas. Entonces, bajo esa situación y para la situación más crítica, se transmiten en cada una de esas patas más de 70 toneladas de carga estática, que se puede incrementar por el efecto dinámico. Entonces, estas son cargas reales concentradas sobre una superficie muy clara específica. ¿Sí? Entonces, hay situaciones particulares en las cuales las cargas que analizamos no son distribuidas como habitualmente consideramos, ni lineales como las de paredes, sino que son cargas concentradas y con una importancia relevante. Pensemos que el apoyo de las patas de esta grúa podía ser en cualquier lugar de esa zona del puente, no teníamos predefinido dónde exactamente, y en la situación de colocación de las mismas, prácticamente la totalidad de la carga se transmitía en las 2 patas del lado de aguas abajo, las 2 restantes tenían una tensión muy baja, ¿sí? Entonces eran un sistema de cargas asimétrico, concentrado, apoyado sobre la misma losa, que por eso en fotos que vamos a ver tenían una cantidad de armadura importante, que generaba unas solicitaciones concentradas interesantes. En general puede interpretarse que el comportamiento de la estructura va a ser adecuado si la respuesta en tracción y compresión de los elementos que la componen lo es. ¿Y por qué planteamos esto? Porque la flexión, el corte y la torsión pueden analizarse como componentes de tracción y compresión en un elemento de hormigón estructural, por ejemplo aplicando el método de bielas y tensores, del cual hablaremos más adelante. Es un método muy poderoso. Entonces, aplicando el método de bielas y tensores, por ejemplo, en una viga de poca luz y gran altura, que se denominan vigas de gran altura, aplicada una carga concentrada en el coronamiento, podemos imaginar la transmisión de la carga hacia los apoyos mediante líneas punteadas que serían las bielas y líneas llenas que serían las tracciones, los tensores. T1 y T2 serían los tensores que una vez que evaluamos su magnitud tenemos que colocar la armadura para tomar esas tracciones porque el hormigón carece de capacidad. Y con respecto a las C3 y C1 y C2, que son las bielas comprimidas, tenemos que, según el método, verificar la capacidad del hormigón a ver si es adecuada para tomar esos valores. A la derecha simplemente vemos una viga de gran altura con una carga superior con el diagrama de las líneas isostáticas, ¿sí?, de compresión y tracción, y el esquema de tensiones según un estudio elástico sobre la viga, que claramente es distinto de una viga esbelta, como ustedes habrán visto, triangular el esquema, ¿sí?, de un material, por ejemplo, acero o otro material elástico.
y el reemplazo eventual con la línea de puntos de lo que sería el esquema de bielas y tensores muy básico, muy sencillo, equivalente. Entonces, dada la complejidad del problema, a los fines prácticos del diseño se recurre al estudio del hormigón y su comportamiento frente a ciertas solicitaciones en forma aislada, tales como la compresión o la tracción, evaluadas sobre elementos tipo de dimensiones preestablecidas mediante metodologías normalizadas para que las podamos hacer comparables. Es decir, hablamos de probetas y hablamos de ensayos normalizados, de tal forma que si yo ensayo en mi laboratorio en Chubut, pueda comparar los ensayos y sean representativos con un laboratorio de Buenos Aires o de Córdoba, por ejemplo, o de México. Bajo las condiciones mencionadas vamos a evaluar entonces, a lo largo de las clases, el comportamiento del hormigón frente a las solicitaciones de compresión, de tracción, y determinaremos otros parámetros del mismo, tales como el módulo de elasticidad, que en realidad para el hormigón sería más correcto denominarlo módulo de deformabilidad, porque como vamos a estudiar, el hormigón en realidad no presenta un comportamiento elástico. Estudiaremos asimismo estos parámetros para el otro componente básico, que es el acero. Entonces, respuesta de los componentes del hormigón a compresión. Lo que vemos acá, extraído de un texto de tecnología del hormigón, es un gráfico de tensiones y deformaciones de el hormigón, la probeta de hormigón, el agregado y la pasta de cemento. Entonces lo que observamos es que si ensayáramos el agregado en forma independiente, tiene un comportamiento lineal hasta que se produce la falla totalmente frágil. Si ensayáramos la pasta de cemento, tiene un comportamiento lineal con menor rigidez hasta que se produce la falla frágil. Por el contrario, la combinación de ambos, que genera el hormigón, tiene un comportamiento lineal solo al comienzo y luego claramente no lineal. Entonces, hay una diferencia entre los elementos componentes y el elemento resultante. La respuesta no lineal del hormigón es debida a la interacción entre la pasta y los agregados, las fisuras internas que se van generando en su contacto, o a veces atravesando los agregados según la naturaleza de los mismos. Los ensayos generalmente no se hacen sobre probetas de pasta de cemento puro, dado que presentan dificultad para el moldeo de las mismas y encontramos una fuerte dispersión en los resultados. Los ensayos se realizan en general sobre testigos de cemento-arena en proporción de 1 a 3. Como dato ilustrativo, en el gráfico vemos para probetas hechas de hormigón, en ordenada los valores, y en abscisas, morteros elaborados con los mismos componentes que hicimos el hormigón, y la correlación que hay entre los mismos. Se observa una relación aceptablemente lineal entre el mortero y la probeta de hormigón, con una resistencia del mortero del orden de 60-65% de la resistencia del hormigón. Bueno, si escuchan un ruido de fondo es que tenemos una interesante tormenta eléctrica en este momento en la zona, así que será la música de fondo. No es habitual. La resistencia del hormigón a compresión nos interesa evaluarla como dijimos, y para hacerlo tomamos la resistencia del hormigón colocado en la estructura. Se han desarrollado distintos tipos de probetas y en esto las distintas escuelas tienen diferentes criterios. La escuela europea tiene un tipo de probeta, la escuela americana tiene otro tipo de probeta. Hay probetas prismáticas, cúbicas y cilíndricas. La escuela americana trabaja con las probetas cilíndricas, en nuestro país se ha adoptado ese criterio. En nuestro país la probeta cilíndrica es normalizada desde 15 centímetros de diámetro por 30 de altura, o sea la esbeltez es 2. La resistencia que obtenemos del ensayo se denomina potencial. ¿Y por qué la llamamos potencial? Bueno, porque no es la resistencia que el hormigón de la estructura que estamos construyendo va a tener si tomáramos una probeta testigo de la misma. Ha sido tratada y cuidada de una forma particular. Es aquella que primero tiene medidas
definidas, como dijimos, en nuestro caso cilíndricas de 15×30, que ha sido tomada con condiciones particulares de cuidado, elaborada, tomada del mixer, y luego sometida a un proceso de curado de laboratorio a 23 grados de temperatura y más de 90% de humedad relativa y ensayada a la edad de diseño. Eso es lo que se adopta como resistencia de referencia del hormigón posible de alcanzar en condiciones ideales de curado. Es la resistencia especificada, es la resistencia potencial de diseño. En la obra, la resistencia del hormigón que se va a desarrollar será función del proceso de colocación, de compactación y de curado que efectivamente ha tenido el hormigón en obra, que no va a ser el mismo que la de la probeta y se denominará resistencia efectiva. Eventualmente, a veces es necesario tomar probetas testigos del hormigón para evaluar esta, cuando hay dudas entre las probetas y la resistencia del hormigón. Con respecto a la edad de diseño, ya vamos a hablar más adelante, no necesariamente son 28 días, a veces puede ser una edad menor o mayor a esa. Aclarado la diferencia entre la resistencia potencial y la efectiva, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con ensayos a compresión de probetas de hormigón y la curva que arroja ese ensayo. Acá vemos la máquina de ensayos y la probeta preparada. Sometida a una probeta a una carga creciente de compresión, tendríamos el gráfico que vemos, donde en ordenadas graficamos tensiones y en abscisas deformaciones relativas, acortamientos A sobre la altura de la probeta L, y vamos midiendo tensiones F' como la carga aplicada sobre el área de la probeta, hasta que llegamos a un valor que se llama carga última o de rotura, donde se produce la rotura física de la probeta. Para trazar la curva tensión-deformación obtenemos los valores de tensión sobre la base de dividir la carga que aplicamos por el área de la sección transversal de la probeta de ensayo. Esto representa el valor de la tensión promedio entre comillas, ¿por qué? Porque suponemos que la distribución de deformaciones es uniforme y las características del hormigón son constantes en toda la sección. Acá vemos la foto de una probeta rota, entonces nos damos cuenta clarísimamente que el hormigón es un material no homogéneo, heterogéneo, y lo anterior es solo una idealización del fenómeno, porque según la distribución de la pasta y agregados en la masa, los esfuerzos considerados sobre un área pequeña diferencial van a variar de un punto a otro. Para el efecto de lo que queremos evaluar, la resistencia media, P sobre A, nos sirve. Entonces, en forma independiente de la resistencia característica del hormigón, lo que podemos ver si ensayamos probetas con diferentes calidades de hormigón, que todas tienen algo en común, ¿sí? En ensayos de corta duración, que la curva tiene el pico de resistencia para un valor de deformación del concreto del orden de 0,002. O sea que el hormigón rompe cuando agota la capacidad de deformarse. El concepto tensional es muy útil, pero en realidad la rotura se produce cuando agota la capacidad de deformación. Ensayando una serie de probetas elaboradas con el mismo hormigón, vamos a obtener diferentes valores de resistencia, motivadas fundamentalmente en la heterogeneidad del hormigón y en menor medida del método de ensayo que hayamos utilizado. Entonces, para definir la resistencia a la compresión del hormigón, utilizamos el valor característico que ustedes habrán visto en las materias de tecnología del hormigón, el cual se define de manera diferente según el reglamento o código con el cual trabajemos. La resistencia característica definida por nuestro nuevo reglamento CIRSOC 201-2005, tomando como base el código ASI 318-2005, es aquella cuya probabilidad de ser superada es del 90% del total de la muestra, y este va a ser el parámetro que caracterice al hormigón de acuerdo a su resistencia. Según el antiguo reglamento que teníamos en nuestro país, 201-82, la resistencia característica era aquel valor cuya probabilidad de ser superado era del 95% del total de la muestra. O sea, el fractil actual es 10% y el fractil anterior es 5%. Por ende, un hormigón definido como H20 por el 201-82 no es exactamente el mismo que un hormigón definido como H20 por el 201-2005. Tienen diferentes fractiles. Por su parte, el CIRSOC 201-2005, como dijimos anteriormente, define la edad de diseño, aquella a la cual se debe verificar la resistencia especificada,
Si bien generalmente son 28 días, puede ser otra edad eventualmente. Acá tenemos entonces gráficos con la campana de Gauss, la dispersión S o desviación estándar, F'C, la resistencia especificada, y la ecuación que nos permite, en función de los ensayos de las probetas, evaluar cuál es la resistencia media que tenemos que lograr en el hormigón para tener una resistencia característica determinada, tomando como consideración el proceso de elaboración, si tenemos registro del mismo, la desviación estándar. El gráfico correspondiente al CIRSOC 201-82, en donde el fractil que quedaba eventualmente por debajo era un 5%, a la izquierda, y a la derecha el del 201-2005, donde el fractil que queda por debajo es del 10%. Si disponemos más de 30 ensayos, esto es repaso de conceptos de tecnología, la desviación estándar, la expresión es la que ustedes pueden ver, XY es el valor individual de la probeta y X raya es la media aritmética y N es el número de ensayos. Entonces tenemos básicamente la campana de Gauss con la curva que ustedes ya conocen. Para definir la edad de diseño, se puede tomar otra distinta, por ejemplo a los 28 días, considerando el momento de puesta en servicio y el tipo de cemento a utilizar. Nosotros, por ejemplo, en una obra hidroeléctrica utilizábamos un cemento puzolánico con un alto tenor de puzolanas. Entonces habíamos determinado, luego de muchos ensayos naturalmente, que la curva de crecimiento era más lenta, pero igualaba la del cemento Portland equivalente a una edad del orden de 60 a 90 días. Entonces, la edad de diseño que adoptábamos era, según los elementos estructurales, 60 o 90 días y no 28. ¿Por qué? Porque sabíamos que la resistencia la conseguíamos y luego el crecimiento seguía a lo largo del tiempo y las estructuras que estábamos trabajando no entraban en carga a los 28 días. Quizás una estructura de edificios es distinto. El CIRSOC 201-2005 define entonces los distintos tipos de hormigones en clases según la tabla 2.7, que los clasifica según una letra H seguido de un número que es la resistencia de diseño en megapascales. Por ejemplo, H20 es un hormigón que tiene una resistencia característica F'Ck de 20 megapascales a la edad de diseño, supongamos 28 días. El hormigón de menor calidad estructural o de menor resistencia permitido por el nuevo reglamento es H15 para hormigón simple y H20 para hormigón estructural. Si comparamos con el anterior reglamento 201-82, un H20 actual es equivalente a un H17 del 201-82, ¿sí? Y para estructuras más comprometidas como las de hormigón pretensado, el hormigón de menor calidad permitido es un H25. Anteriormente, el reglamento 201-82, basado en las normas DIN alemanas de la época de la década del 70, las normas DIN 1045, el hormigón de menor calidad permitido era un H13. Entonces acá podemos ver la tabla que nos indica en nuestro reglamento las clases de hormigón, las resistencias especificadas de compresión a la edad de diseño, para hormigón simple, hormigón armado y hormigón pretensado. Las resistencias máximas comprendidas son hasta H60. En cuanto a los aspectos referidos al hormigón, la resistencia de los elementos estructurales dependen, como dijimos, del proceso de elaboración del hormigón, del proceso de colocación del hormigón en los distintos elementos, losas, vigas, columnas, y luego del proceso de cuidado del mismo, de curado del hormigón, para que pueda seguir el fraguado, ¿sí? E incrementando la resistencia a lo largo de los días. Entonces, el proceso de curado es algo sumamente importante para lograr luego que la estructura hecha, ejecutada en la obra, tenga más semejanza con los resultados de las probetas, naturalmente. La resistencia del hormigón se va a incrementar cuando el curado es adecuado, después de colocado en los encofrados, y debe continuar cuando retiramos los mismos. Ahora, ¿qué entendemos por curado? Es suministrar humedad y mantener una temperatura apropiada para poder permitirle al cemento que continúe el proceso de hidratación y la ganancia de resistencia del hormigón.
Se considera para esto una buena práctica que el hormigón esté con temperaturas entre 5 y 20 grados durante las primeras horas después de colado, 24 horas. El curado debe durar varios días y depende del tipo de cemento utilizado para elaborar el hormigón. El cemento puzolánico, por ejemplo, requiere mayor tiempo de curado, del orden de un 30% más. Dentro de las distintas posibilidades de curar el hormigón, se consideran más eficaces los métodos de curado que aportan agua que aquellos que impiden la evaporación. Por ejemplo, en estructuras premoldeadas hay productos que uno puede pintar el elemento para impedir la evaporación del agua contenida, ¿sí? Pero siempre son más eficaces en general los métodos que aportamos agua. La duración e intensidad del curado va a depender de los factores ambientales, la temperatura ambiente, la humedad, la intensidad del viento, el asoleamiento y el tipo de cemento también. Solo como una idea general, para condiciones ambientales medias con cemento Portland común, se sugiere un periodo de curado no menor a los 7 días y para climas más desfavorables incrementarlo en un 30%. Pero esto, por favor, no lo tomen como una receta, sino lo que tienen que hacer es hablar con un tecnólogo del hormigón si la obra tiene un grado de complejidad y pedir el asesoramiento requerido o hacer una evaluación más profunda. Bueno, este sería el primer video de la segunda clase. Vamos a hacer varios videos de la segunda clase, siempre aclarando que lo que vamos a mostrar es una pequeña parte de la clase física real, normal, de la cátedra, porque no es el propósito darla completa por una cuestión de tiempos. Gracias por su atención y acompañamiento.